Como dijo el hermano Pepe, si podrían ayudarnos a apagar su celular, les va a ayudar bastante eso, que no haya interrupciones, y también si pueden guardar su lugar hasta el final del servicio, se lo vamos a agradecer. Al final no vamos a salir tarde, vamos a despedir a buen tiempo, y ayúdenos por favor con eso. Gracias por hermanas por el canto, y un buen recordatorio que Dios sigue sentado en su trono, ¿verdad que sí? Y que solamente hay un Dios, hermanos, y Él es nuestro Dios, amén. Qué importante es la salud espiritual para una persona, para todos nosotros. Cuando descuidamos nuestra salud, cuando descuidamos nuestra dieta y nuestra salud, vienen consecuencias a nuestras vidas físicamente. Cuando descuidamos nuestro peso, por decir, lo que comemos, nos debilitamos más fácilmente, nos cansamos más fácilmente, nos enfermamos más fácilmente, cuando no estamos cuidándonos como debemos de cuidarnos. Y por eso quizás muchas veces nos afanamos en hacer ejercicio. Los gimnasios están llenos esta mañana de personas que están en el gimnasio en vez de estar en la iglesia. Nos afanamos por no comer de más, por qué comemos, y estamos al tanto constantemente de cuidarnos, nuestra dieta, nuestras alimentaciones, etc. Un joven quizás no piensa en estas cosas porque es joven y tiene mucho vigor, mucha energía, y se alimenta con puro cereal y pizza. Y piensa que todo está bien con eso, ¿verdad? Mientras sienta su estómago lleno, piensa que todo está bien. Y no ha comido nada saludable, pero tiene llena la panza, ¿verdad? Y piensan que está bien eso. Pero nosotros los adultos entendemos que hay que cuidar lo que comemos. Si le entramos mucho a las carnitas, van a venir las consecuencias, ¿verdad? Si le entramos mucho al menudo, el colesterol se sube, ¿verdad? Si le entramos mucho al pan dulce, pues el azúcar, ¿verdad? Y bueno, es algo que todos aquí estamos conscientes. Es un tema tabú que no nos gusta tocar, porque esa es nuestra carga que llevamos sobre nosotros. Todos aquí batallamos con lo mismo. David estaba muy consciente al daño interior causado por la corrupción de su pecado. Hombres buenos han estado a punto de caer, de tirar la toalla, de dejar todo por perdido, cuando ponen sus penas continuamente delante de ellos mismos. Nada inunda más al corazón del creyente afligido que estar bajo la opresión y el peso de su misma culpabilidad y mala conciencia, y con el temor y aflicción de que Dios le abandone. Si ustedes ven el versículo 21 del capítulo 38, dice David: no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. De todos los sentimientos en la Biblia que expresan los hombres y mujeres en ella y las historias, hay muchas razones por las cuales deberíamos de acudir a Dios, y hay muchas razones por las cuales debemos de creer a Dios. Pero hay un sentir que es expresado y enseñado en la Biblia que mayormente es el sentir más difícil o más pesado, de más consecuencia. Y eso es cuando sentimos que Dios se aleja de nosotros. Incluso muchos de nosotros, aunque andamos mal con Dios esta mañana, Él no está viviendo su vida como debería de vivir. Esta semana usted pecó. Esta semana usted participó de cosas que no tenía que participar. Esta semana usted fue a lugares donde no tenía que haber ido.
Escuchó cosas que no tenía que escuchar. Habló cosas que no tenía que hablar. Participó en cosas que no tenía que participar. Y estoy seguro que la razón por que usted está aquí esta mañana es por tal de lograr algún acercamiento a Dios. De por lo menos sentirse hasta cierto punto no tan lejos de Dios. No importa que sea cristiano usted o no sea cristiano. Todos tenemos una necesidad de saber y sentir a Dios cerca a nosotros. Las aflicciones de David fueron castigo y consecuencia de sus transgresiones. La culpa del pecado es una carga intolerable e insoportable para todo hombre. Para todo hombre que gime bajo ella. Viven trabajados y cargados por sus mismas transgresiones y tristemente y seguidamente termina con muchos de ellos en la ruina. Escuche, querida iglesia, nada inquieta más al corazón de un cristiano, nada lo cansa más, nada lo aflige más que sentir a Dios alejado por culpa de su pecado. Noten conmigo el versículo 17 donde sale el mensaje de esta mañana. David expresa su sentir por dentro y cómo él está combatiendo contra su sentimiento interior porque está mal con Dios. Y expresa eso en el versículo 17. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. David había llegado a un punto donde no podía tomar un paso más. El peso era demasiado grande sobre él. Había intentado soportarlo. Había intentado manejarlo. Había intentado, escuche bien por favor, a sofocarlo. Pero llegó un punto, David, donde ya no podía más. Ya no podía más. Era tanto el peso de su culpabilidad que por dentro era un desastre por dentro. Y dice, como pueden ver en el versículo 3, nada hay sano en mi carne, dice David, a causa de tu ira. No hay paz, dijo David, en mis huesos, a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Note, hieden y supuran mis llagas, ¿a causa de qué? De mi locura. Estoy encorvado, agachado estaba, de tan pesado que era su culpabilidad. Estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. David había llegado a un lugar donde ya no podía más, a un estado muy peligroso. Y de eso quiero hablarles a ustedes esta mañana. El estado más peligroso para el cristiano. El estado más peligroso para el cristiano. Es un lugar muy oscuro, muy difícil y peligroso. Cuando llegamos al punto donde ya no podemos más, Acán llegó a ese punto, cargado por su culpabilidad, escondiendo el tesoro que no tenía que haber robado, que no tenía que haber tocado. Josué fue en búsqueda de aquel que era culpable y lo buscó entre todas las tribus hasta que por fin encontró a ese hombre. Y le dijo Josué a este hombre Acán, descúbremelo,
Dime qué has hecho contra Dios. Glorifica a Dios al confesarle lo que ya sabemos, lo que Él ya sabe. Y Acán, dice la Biblia, que comenzó a confesar esa carga y vomita todo lo que había hecho, diciéndole a Josué: así y así y así he hecho contra Jehová. Y le descubre su pecado, y desde ese momento ya no escuchamos la voz de Acán en la historia. Solo vemos un sinnúmero de consecuencias que se abren o se desatan en la vida de Acán, muriendo su esposa y sus hijos apedreadas, quemándolos, porque Dios quería enseñarle al pueblo suyo que así es como se trata con el pecado. Acán ya no lo podía soportar. Jeremías llegó al punto donde ya no toleraba, ya no aguantaba, no podía soportar el peso inmenso que llevaba sobre él. Sentía que estaba solo, se sentía lejos de Dios y que Dios estaba lejos de él. Y llega al punto donde quería renunciar, acabar su ministerio. Ya no quería seguir predicando, ya no quería seguir haciendo lo que era correcto ante los ojos de Dios. Y Jeremías llega y dice: ya no más me recordaré del nombre de Dios, ya no más voy a predicar en su nombre, yo no voy a servir más a Dios. Y dice: no obstante, dice, ya cuando quería tirar la toalla, ya cuando ya no quería de un paso dar un paso más para Dios, dice: el Señor vino a mí como un fuego que ardía dentro de mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Y luego dice: me acordé de que Dios estaba conmigo como poderoso gigante. El hijo pródigo llegó a este punto, donde estaba él gastando su dinero y viviendo la vida loca que cantaba Ricky Martin, disfrutando los placeres de este mundo como que si no hay consecuencias. Pero el hijo pródigo llegó a ese punto donde ya no podía cargar más, llevar más su carga. Ya no sabía cómo salirse de sus problemas. Ya no había soluciones. Ya no había un préstamo más, una tarjeta más, una llamada más. No había quien le daba de comer. No había otra solución. Llegó al fin de su camino. Escuche bien, ya no podía tomar un paso más. Y exclama y dice: ¿qué he hecho yo? Y regresa en sí mismo. Y dice: yo he pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre. Y dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a regresar a la casa de mi padre. Pienso en Sansón, que tenía problemas con su carne. Era un mujeriego. Era un pecado que él pensaba saber manejar. Quería servir a Dios y hacer de las suyas con su carne. Pero de Dios nadie se burla. Y su pecado lo alcanzó a él. Y estando bajo cadenas, bajo el yugo de sus enemigos, lo tenían como juguete para entretenimiento, porque era el Sansón, el que había matado a muchos, el que era el campeón de Dios del pueblo de Israel. Ahora terminaba como juguete en las manos de los enemigos, y caminaba y se burlaban de él, y andaba como un animal, como una bestia, bajo un yugo, trabajando para ellos. Hasta que Sansón llegó al punto y dijo: Señor, ya no puedo más. Te pido una sola vez más. Pablo llegó a este punto, batallando con su carne, con el viejo hombre, su naturaleza antigua. Y en Romanos 7 vemos cómo él se expresa y dice, y llega a la conclusión, porque él batallaba consigo mismo. Decía: lo que quiero hacer no termino haciendo, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Era una lucha interior, una carga inmensa, que él quería agradar a Dios. Él quería que Dios lo usara. Él quería realmente que el poder de Dios descansara sobre su vida, pero luchaba contra su carne. Y llega Pablo a la conclusión diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y gloria a Dios que en Romanos capítulo 8 versículo 1, el siguiente versículo, dice la Biblia que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo encontró ese alivio, ese descanso en el Señor Jesucristo. Toda fuerza, todo ánimo, toda esperanza, todo gozo y todas ganas nos hunden
con gran peso y nos lleva a punto de caer. Dijo David, estoy a punto de caer. No está hablando de caer otra vez en el pecado. Está hablando de un desaliento inmenso, de una pérdida de voluntad, de una pérdida de ganas. Estaba a punto de caer en su fe, a punto de caer en su postura, en su esperanza en el Señor. ¿Cómo suele suceder? Que el pecado nos roba de querer seguir luchando y peleando la buena batalla. No somos, escuche bien, no somos hechos nosotros capaces para soportar y aguantar la mala conciencia. Hebreos 12 dice la palabra de Dios tan sencillamente como esto. Hebreos 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, la presión está ahí, todos están mirándonos. Todos esperan de ti, de usted como padre. Todos esperan de usted como madre. Todos esperan de usted como hija, como hijo. Todos están mirándole como líder. Todo, la presión está allí. Y dice el versículo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos, porque no somos capaces. Escúcheme, querido visitante, escúcheme por favor. No vino usted aquí para ser entretenido, ni para dormirse, ni para no prestar atención. Usted está aquí porque Dios lo quiso aquí. Preste atención por favor. No somos hechos, no tenemos la capacidad humana ni espiritual de llevar las cargas de nuestros pecados. No podemos. Por más que usted intente, por eso el mundo está perdido en drogas, en alcoholismo, en vicios, porque no toleran, no soportan su conciencia, los mortifica, los hunde, los lleva a depresión, los lleva a la desesperanza. Por eso jovencitos que no saben cómo tolerar el dolor, las consecuencias del pecado, se cortan. El otro día estaba en el avión y una de las, ¿cómo se les dicen? What? Areohermosas. Estaba ahí sirviendo y sacan, se miraba claro, estaba sirviendo las comidas y en su brazo tenía varias cortaditas que ahora eran cicatrices. Yo me quedé mirando a esa señorita y dije, ella se cortaba. Porque son muy distintas y son muy obvias cuando alguien se corta. No fue un accidente, no un resgallón, son claritos, se ven en orden. Y el mundo se tortura. ¿Cuántos no se están queriendo quitarse la vida? Hoy en día esa es la violencia número 1 ahorita en Estados Unidos, de personas que se están quitando la propia vida. O no lo hablan las noticias, no lo publican las noticias. Es que no podemos nosotros aguantar con nuestra conciencia. Gálatas 5:9, note conmigo, Gálatas 5:9, por favor. ¿Están conmigo o no están conmigo? Gálatas 5:9, por favor, note cómo dice la palabra de Dios. Gálatas 5:9. Dice la Biblia, un poco de levadura lueda toda la masa. Un poquito nada más. Escúcheme, por favor, escúcheme. Solo se tomó un poquito para hacer de su vida un desastre, para molerle de adentro hacia afuera, para robarle el gozo, para quitarle su energía, su buena voluntad. Solo se toma un poco para echar a perder lo mucho que usted tiene. Solo se toma un poco. No somos capaces de tolerarlo, de manejarlo, de ocultarlo por mucho tiempo. Va a salir a luz a través de nuestra actitud, a través de nuestra apatía, a través de nuestro sarcasmo, a través de nuestra indiferencia. Va a salir a luz de nosotros porque no somos capaces de esconderlo. No hay nada. El hombre que escondiera su pecado, dice la Biblia, no prosperará. No podemos, hermanos, no somos capaces. Muchos han tomado el último paso, han visitado por última vez al altar, se sienten que han llegado al punto de caer y quizás se han dicho a ellos mismos, ya no vale la pena,
intentar. Este es el momento más peligroso para un cristiano. Cuando está listo para perder todo, cuando está listo para abandonar todo, cuando ha llegado al punto donde está considerando olvidar todo, cuando es aceptable para él o para ella el fracaso por completo. Con razón la Biblia nos dice en Gálatas 6:9 que no nos cansemos pues de hacer el bien. Que no nos cansemos pues de hacer el bien. Este Salmo 38, es una plegaria del creyente cansado. Parece una plegaria fúnebre. La gente dice que la vida es corta, mas a mí, dice el cansado, me parece eterna e insoportable. La carga, la rutina, el puro aburrimiento de mis días, recorrer las mismas calles, los mismos quehaceres, encontrarse con los mismos deberes. Vacío me siento, dice el cansado, sin fuerzas. Ya no puedo tomar un paso más. Es más, ya no quiero tomar un paso más. En este estado se encontraba el rey David. Y quizás usted en esta mañana se encuentra en el mismo estado. Dijo David: estoy a punto de caer. Estoy a punto de caer. Ya no puedo yo con mis luchas. Este problema matrimonial me ha llevado al límite. Esta dificultad con este hijo rebelde, ya no sé qué más hacer. Esta depresión, este desaliento profundo que siento en mi corazón, no tengo ganas de ir a la iglesia, me tengo que forzarme a mí mismo, a mí misma para llegar al servicio. Ya no sé qué hacer con este sentir. He llegado a mi límite y busco en alguna predicación, en alguna experiencia. Escucho música, escucho predicaciones. Busco a alguien o algo que desea remedio a lo que puedo sentir por dentro. Por fuera le sonrío a todo mundo. Por fuera platico con los demás porque no quiero que sepan lo que realmente está pasando adentro. Pero ya no puedo más. No me queda nada más para mí hacer. No puedo tomar un paso más. Estoy a punto de caer. Usted ha llegado al estado más peligroso para un cristiano. Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 7. Dice la palabra de Dios, versículo 10, dice lo siguiente: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. ¿Sí escuchó? La tristeza del mundo produce ¿qué? Es un lugar muy peligroso y muy oscuro. Es cuando muchos toman decisiones catastróficas para sus vidas. Hogares son abandonados, matrimonios son traicionados, ministerios arruinados. En el estado más peligroso, dijo David: yo estoy a punto de caer. David había pecado y enfrentado por el profeta Natán en 2 Samuel capítulo 12, donde fue marcado como el culpable, el que había pecado contra Dios. En orden cronológico de los salmos que David escribió después del pecado fueron estos. En Salmo 51 fue su arrepentimiento. Fue cuando Natán lo confronta y él se confiesa. Después escribió Salmo 32. Después escribió el Salmo 38, el que estamos estudiando esta mañana. Después escribió Salmo 103. Y después Salmo 33 y por último el Salmo 39. Yo sé que no van en orden numéricamente, pero en esa manera es que él escribió después de haber pecado. Y si usted lee todos esos capítulos de Salmo, puede ver un hombre que estaba cargado con su culpabilidad. Ya no sabía qué hacer consigo mismo y habla de desaliento, habla de peligros, de enemigos. Está en cuevas escondiéndose y no sabe qué hacer consigo mismo. Y llega hasta el final, hasta entender que el alivio no se encontraba en lo que él podía hacer, sino que el alivio siempre estaba con el Señor, el doctor de doctores, el médico de médicos, el que puede sanar nuestras almas, dice la Biblia.
o al leerlos es muy obvio el progreso de las luchas interiores que él enfrentaba. Billy Sunday dijo, un predicador del antano dijo esto: la vida victoriosa se logra de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Podrá usted hacer muchos bienes. Muchos quieren ponerse bien con Dios al cantar, al servir, a tocar un instrumento, a meterse en una ruta, a hacer ujier. Quieren arreglarse de afuera hacia adentro, pero no es la manera. Nadie encontrará la victoria espiritual por lo que hace. Usted podrá ser la persona más ocupada, mas encontrarse en el estado más peligroso. Por eso se escuchan de pastores que lo tenían todo y lo tiraron todo. Por eso se escuchan de familias, de personas, de cristianos que de repente se quitaron la vida y uno dice, ¿pero qué pasó? Es que estaban bien ocupados queriendo remediar su problema interior con las cosas exteriores. Y no importa cuánto nos vean ocupados y que piensen de nosotros y que nos tengan en alta estima. Wow, tú eres un buen cristiano. Mira qué líder eres. Mira qué persona. Mira qué dama. No importa lo que la gente diga de nosotros. El único que nos puede ayudar es por dentro y es Dios, mi hermano. ¿Cuándo vamos a entender eso? ¿Cuándo vamos a entender eso? Que es más importante lo que somos de lo que hacemos. Pablo le instruyó a Timoteo, a joven Timoteo, le dijo, ten cuidado de ti mismo. Timoteo, si la vas a hacer en el ministerio, tú eres el peligro más grande, no el diablo, no el mundo, no las riquezas. El peligro más grande eres tú. Tú eres el que decide no ir a la iglesia. Tú eres el que decide obedecer a tu carne cuando estás cansado y no quiero regresar a la iglesia. Tú eres el que decides no orar. Tú eres el que decides no leer la Biblia. ¿Sabía usted que muchos de los problemas de la espalda es por el sobrepeso y el estrés que llevamos en nuestra vida? Y algo interesante, escúcheme, esto es bien interesante para mí. Quizás para usted no, porque ya que está en el teléfono ignorando la predicación y durmiéndose, allá usted. Pero esto es bien interesante para mí, que uno de los remedios para relajar la espalda del peso que lleva sobre sí es la postura esta. Es interesante. Hola, que no rompe mis pantalones, pero es esta postura de rodillas con los brazos acostados y la frente en la cabeza. Dicen que esa es la postura más relajante para la espalda. Después de ejercicios enormes, después de levantar pesas, después de hacer mucho esfuerzo sobre la espalda, dice que lo mejor que puede hacer la persona, y despierten, alguien despierte al hermano ahí atrás, por favor. Lo mejor que usted puede hacer para esa persona, o puede hacerse para sí mismo, es que se ponga de rodillas y alivie la tensión en su espalda. Qué interesante que mucho de lo que andamos en ese estado peligroso, desanimados, que ganas de tirar la toalla, ya no tenemos gozo del Señor, ya no queremos servir, ya no queremos involucrarnos, no somos fieles a la casa de Dios, estamos pensando dejar el ministerio, cambiar de iglesia, dejar ir a la iglesia. Usted descuidó su oración de rodillas. Con razón su espalda ya no aguanta. Para salir de ese estado peligroso, número uno, debemos confesar nuestro pecado. Note lo que dijo David en el versículo 17, capítulo 38. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad. ¿Están ahí? Versículo 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Oh, eso es lo que David quiso expresar en Salmo 51. Cuando él confiesa su pecado, lo confiesa de esta manera. Le dice en el versículo 3, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David tenía que llegar al lugar de confesar que no había nada bueno en él, que no era un buen cristiano, que no era un buen padre, que no era una buena
madre, que no era lo que decimos y lo que otros aparentan, que piensan de nosotros. David tuvo que confesar: yo soy el problema, yo soy el pecado contra Dios. Cuando no tratamos con nuestro pecado, se convierte en una carga demasiado grande. Salmo 32, por favor, versículo 3 al 5. Salmo 32, dentro de lo que David está escribiendo en estos salmos que les mencioné. Salmo 32, versículo 3, note: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió a mí mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando lleguemos al punto donde entendamos que la culpa es nuestra, es mi locura, como dijo David, mi locura, yo cometí la falta, yo fallé, yo no hice, yo no cumplí. No es la culpa de mi esposa, no es la culpa de mi esposo, no es la falta de ellos, no es la falta de mis hijos, no es el problema de un pastor o una iglesia, alguien más. El problema soy yo. Salmo 38, versículo 5, dice David, uno de los otros salmos que escribió. Salmo 38, 5, note que dice: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. A causa de mi locura. Eclesiastés 10:1 habla la Biblia de cómo es que por una locura pequeña, nada más una locura, dice la Biblia así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hasta que no tratemos con nuestro pecado, nunca vamos a poder descansar. La Biblia dice que no hay paz para el impío. Es un peso enorme. El pecado pesa sobre la conciencia del hombre. El peso de nuestra culpabilidad nos llevará a nuestra autodestrucción. No puede continuar pretendiendo que todo está bien. Hey, míreme acá. Su problema no son económicos. Su problema no es el trabajo, que tiene que cambiar y buscar otro. No es el carro, no es la casa, no es donde vive, no es Estados Unidos, no es el estado de Indiana, y no es el estado de Illinois. No es nada ni nada que podamos decir. Hasta que no entendamos que el problema mío es mi pecado. El arrepentimiento que Dios nos ofrece nos aliviaría. Dice Hechos 3:19 que el arrepentimiento nos sana. Después del arrepentimiento, dice, vienen tiempos de refrigerio. En 1 Juan 1:9 nos dice la palabra de Dios. Por favor, vayan conmigo rápido, síganme. Capítulo 1, versículo 9, dice la Biblia esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es capaz. Dios nos puede aliviar esa carga. Cristo nos ofrece en Mateo 11:29, si venimos a Él, todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. El pecado nos robará el gozo, la paz, nos robará nuestra esperanza en Dios, nuestro valor, nos llevará a la muerte, nos llevará a la muerte espiritual. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 13, que es el pecado nuestro. Dice en el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. La Biblia dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Escúcheme, por favor, especialmente aquellos que nos visitan. ¿Hasta cuándo va a pretender? ¿Hasta cuándo va a continuar llevando sus propios pecados sobre usted? ¿Sabía usted que no tiene que ser así? Míreme, escúcheme, por favor. No tiene que ser esclavo del vino. No tiene que buscar el cigarro.
No tiene que, eso no le va a traer nada de felicidad. La música barata de este mundo que solo habla de depresión, de inmoralidad, no le va a dar realmente felicidad. Todo el dinero en el mundo no puede comprarle la felicidad. Su pecado mientras lo está hundiendo, y usted lo sabe. Por eso la gente Maljubar se maltrata, se corta, se pone tatuajes, porque quieren castigar este cuerpo, quieren aliviar el dolor que sienten, su culpabilidad. Se emborrachan para hundir el dolor que sienten por dentro. Creen que por el momento de estar intoxicados se van a olvidar de sus penas. Jóvenes que no quieren estar en casa por la violencia y los pleitos de sus padres, no llegan a casa. Mientras mamá llora al lado de su cama pensando, ¿dónde está mi hijo a estas horas? ¿Por qué no está en casa? El mundo está desenfrenado. Usted se siente solo y lo sabe. O cuando anda con sus amigos se ríe y pretende que todo está bien en su vida, pero usted lo sabe muy bien que usted está en desolación, usted está solo. Y por eso vino a la iglesia hoy, para ver si de alguna manera Dios pudiera llenar ese vacío. Le voy a decir qué es lo que le está causando eso. Es la culpabilidad de su pecado. El único alivio para salir de este estado tan peligroso es confesando nuestros pecados. ¿Cuándo fue la última vez que usted se tiró de rodillas y vomitó todo lo malo que usted ha hecho en contra de Dios? Que usted llamó el pecado por lo que es: fornicación, adulterio, mentira, engaño, robo, infidelidad. ¿Cuándo fue la última vez que usted se tiró de rodillas y confesó sus pecados? Dios está esperando para quitar esa carga que usted lleva sobre usted. Hermano Pepe, ayúdeme por favor. Póngase de rodillas. Oh, Danny, would you put that speaker on top of his back? Póngase en las manos, por favor. Deme su Biblia, por favor. Acérquese más para acá, por favor. Así llevamos nuestro pecado. Y muchos de nosotros vamos a salir igual que entramos. Y usted está diciéndose usted mismo ahorita: yo puedo, yo aguanto, yo no necesito pasar al frente, yo estoy bien. Y ese es el engaño más grande que nos estamos haciendo. Es un estado muy peligroso este. Que el hermano Pepe, por más fuerte que él pretenda ser, tarde que temprano, esto va a ser demasiado pesado. Puede ponerlo. Gracias, hermano Pepe. Tengo que terminar, el tiempo se me fue. Pero quiero darle las últimas dos cosas sin darle lo que pensaba darles. Pero quiero darle las otras dos cosas y ojalá que ustedes pongan atención. ¿Cómo puedo salir yo de este estado peligroso? Número uno, dijimos, debemos confesar nuestro pecado. Número dos, debemos examinar nuestro corazón. Del corazón, dice la Biblia, mana la vida. Cuando mi corazón está podrido por dentro, no importa qué haga por fuera, mi vida no va a estar en orden. David examinó su corazón. Es más, le pidió al Señor un nuevo corazón. Le dijo: Dios, yo no sirvo. Mi corazón está molido, ya no sirve. Señor, renuevo un espíritu recto dentro de mí. Porque como yo veo la vida, está muy distorsionada. No puedo ni pensar bien. No puedo ni dormir en la noche. No puedo ni comer ni gozar las cosas pequeñas de este mundo. Estoy echado a perder por dentro. Señor, dame un nuevo corazón. Renueva mi espíritu recto dentro de mí. Porque no sirvo por dentro. Se examinó y entendió que él era el problema. No era un problema cooperativo. No era un problema de nosotros. Digo, David, yo pequé. Yo soy el problema. Mira mi familia. Mira mis hijos. La indiferencia. La pobreza. Mira lo negativo. Mira el pecado. Los vicios. La rebeldía. Señor, yo soy el problema. Haz algo en mi vida. Cambia.
corazón. Y número 3, debemos afirmar nuestra fe. David entendió que el único que podía ayudarle era el Señor. Y note conmigo para terminar Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y me diga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia del bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. ¿Como quién? Oh, wow. David había entendido que el secreto de su alivio, de su miseria, era que tenía que volver a afirmar su fe en el Señor, de volver a reclamar su esperanza en el Señor. Y la Biblia dice que los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas y se levantarán como águilas. Es muy claro que David, en medio de su momento más difícil, sentía que ya no podía más. Se fortaleció en el Señor y en su fe. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Sin fe. Cuando ya no podemos más. Somos buenos actores, hermanos. Somos buenos actores. Escuche bien porque yo ya terminé. Somos tremendos actores. Porque aquí hay varios. Y yo no sé quién es usted. Pero aquí hay varios que por dentro hemos perdido el gozo, las ganas. Hemos perdido el vigor, la fuerza. Y usted llegó esta mañana por compromiso. Porque usted quería quedarse en la cama y no venir a la iglesia. Usted está aquí sin ninguna intención de que Dios le haya hablado a usted. Ni siquiera está pensando usted en este momento, ¿qué haré al final de este mensaje? Mientras nos tiene a todos engañados. Todos. Mientras por dentro se está muriendo. Está deprimida. Está deprimido. Está contemplando hacer una locura, dejar los caminos del Señor, dejar la iglesia, abandonar lo que hace para el Señor, renunciar. Hasta ha dicho cosas a su familia. Y su familia tiembla a pensar, ¿será capaz? ¿Será cierto? Y Dios le está hablando esta mañana. Dios le ha ofrecido una oportunidad para que usted encuentre alivio. Él es el que puede quitar la carga del pecado. No yo, no ningún hombre, no ninguna religión. Si usted está aquí y usted reconoce que usted es un pecador, lo más probable es que este mensaje le incomodó. Y lo más probable es que usted ya está listo para irse a casa porque no quiere enfrentar la realidad de que usted está en problemas con Dios. Mire bien, observe bien a su lado. Probablemente no están poniendo atención, están riéndose, están platicando, queriendo ignorar la predicación de la palabra de Dios. Porque son las personas más nerviosas. Porque saben
que están cargando y llevando sus culpabilidades y pecados. Querido amigo, no tiene que irse así. Dios le está esperando. Él quiere perdonar todos sus pecados. Borrón y cuenta nueva. Cristiano no tiene que llevar su culpabilidad. No tiene que llevar eso. Dios le está esperando. Señor, bendice la predicación de tu palabra. Cada ojo cerrado, nadie mirando, por favor. Nadie saliendo. Hermanos, si quieres, ayúdeme, por favor. Nadie saliendo. Todo ojo cerrado, nadie mirando, por favor.